Marcio, empiezo contigo. Gran triunfo, pero yo creo que un triunfo más grande de lo que yo, por lo menos, las dos cámaras del Congreso también. ¿Tu valoración? Bueno, así como hablamos ayer, Enrique, celebro de que la diferencia haya sido tan marcada como te dije ayer. Espero que sea una diferencia importante. Yo pensé que no lo iba a hacer, pero sí fue, afortunadamente estuve equivocado, porque yo siempre dije, la diferencia tiene que ser lo suficientemente marcada para que no haya discusión. Porque si había algo así medio muy cabeza a cabeza, hoy yo creo que vamos a estar en un problema de alguna cuestión ya de incidentes o hasta de violencia, te diría yo, y hoy no hay nada de eso. Entiendo que es mayoritariamente celebración por un lado y por el otro lado, bueno, resignación, como suele ocurrir en cualquier contienda, ¿verdad? Sí. Tenemos ya la certeza de que, según los datos que veo ahora, son casi ya 300 votos que tiene a favor Trump. Votos electorales. Votos electorales de los compromisarios, ¿verdad? O de los designados electorales. Y bueno, y continúa, eso sí, continúa la pelea. Sé de que hay contiendas y demás cosas, incluso ya judicializadas algunas para la parte del Congreso, y eso es normal, ¿verdad? Porque incluso acá también suele pasar, o sea, Sí. que tenemos la decisión el día de la elección en la decisión del Ejecutivo, pero la parte del Congreso demora 2 a 3, 4 días porque estamos hablando de un cuerpo mucho más grande y acá estamos hablando de más gente, pero bueno, está todo bastante bien encaminado y según los datos oficiales de hasta ahora sí tiene el Ejecutivo y la mayoría en el Congreso, tanto en la Casa de Representantes, que es nuestra Cámara de Diputados, sí, y el Senado, ¿verdad? Así que celebro sobre todo de que haya sido un acto cívico y que creo personalmente es un punto de quiebre para la sociedad americana, Enrique. Yo creo que ayer se dieron cuenta de que el voto realmente vale, porque hubo un ejercicio importante. Yo por primera vez vi que haya tanta movilización, gente formando fila, interesada en votar, independientemente a qué lado hayan votado, ¿verdad? Pero hubo participación. Yo sé que ayer hicimos una crítica importante y me reafirmo en las críticas de las prácticas que ellos tienen en cuanto a que nosotros, repito, no vamos a entender. Votar sin documento, no marcar el dedo, que el padrón no sea algo unificado, que te acompañe el jefe del presidente de mesa y a marcarte, que te entreguen, como nos contó ayer el ministro de Estado, ¿verdad? Sí, que te dan la boleta ya marcada y vos te ya metí en el buzón, ¿verdad? Sí. Fantástico, pero yo creo que eso se dio tipo economía de escala, ¿verdad? A mayor producción, tu costo, y bueno, en este caso fue la mayor cantidad de votos que hubo, o sea, la cantidad de participación que hubo terminó avasallando cualquier tipo de pretensión, de irregularidad, o sobrepasó ya eso, que fue algo que totalmente innegable. Y si vos mirás la tendencia, estamos hablando de unos amigos hoy, vos mirás la tendencia en el 2020 de los conteos, y también día medio parejo, y de repente nomás hubo un pequeño escalón y ahí subió Biden la vez pasada. Ahora no, la tendencia fue ascendente en todo momento para Trump y el otro nunca le terminó a alcanzar el Partido Demócrata, o sea, Kamala, nunca le terminó a alcanzar en la tendencia de los conteos. Voy a decir algo que solo es mi responsabilidad personal. En 2020 hubo fraude. Se robaron las elecciones. Pero es otra historia. Carlos, también quiero escuchar tu valoración, por favor. La verdad que estas elecciones, Enrique, son para mí muy interesantes porque le da una legitimidad a Trump que no tuvo la primera vez que ganó en el 2016. ¿En qué sentido? Se da el batacazo del 2016. Él le gana a Hillary contra todo pronóstico, todas encuestas, obviamente amañadas en aquel tiempo, porque no supieron las empresas encuestadoras palpar el sentir real del electorado americano, pero en aquel tiempo sí perdió el voto popular. Bien gana el colegio electoral, pero pierde el voto popular y encima, habiendo sido muy sorprendente esa victoria, tuvo unos temas de transición que le costaron caro y después también le cayó el COVID. Y todo ese tipo de cosas hizo que afectara la justa electoral del 2020. Más allá de eso, estas elecciones lo legitiman de una manera, pero brutal. ¿En qué sentido? Gana el voto popular holgadamente. El colegio electoral va a subir arriba de 300 de seguro, porque los únicos dos estados que hoy faltan por definirse, que son Arizona y Nevada, en los dos ya es una tendencia irreversible. Él rompe lo que llamamos el Blue Wall, es la muralla azul, que son garantías demócratas que necesita cualquier candidato demócrata ganar, y él rompe eso ganando en Pensilvania 19 votos electorales que ganó Biden en el 2020, él gana en Michigan, gana en Wisconsin, todos lugares que eran claves para la supervivencia de Kamala.
y él rompe ese esquema. Obviamente Nueva York, Maryland, Rhode Island, todos esos estados sí siempre son muy azules. Así también Washington, Oregon, California, que es la parte muy del oeste, pero el resto realmente avasalló y no ganó por uno ni por dos, ganó con mucha autoridad. Eso, más allá de una cuestión presidencial, lo que quiero resaltar también de estas elecciones, Enrique, ya no hay una crítica tan fuerte a las empresas encuestadoras porque todas estuvieron dentro del margen del error, porque fueron tan parejas las encuestas que sí estaba dentro del marco posible del error. Pero la gran crítica que uno hace en esta justa electoral vuelve a ser la prensa, porque la prensa hace semanas viene diciendo que estaba de manera ascendente Kamala, que la gente que iba a los meetings políticos de Trump eran cada vez menos. Había una intencionalidad de un sector muy importante de la prensa que quería desacreditar la campaña. Y la verdad, vos y yo sabemos, y creo que Marcelo va a coincidir, el estadounidense vota según el sentir de su bolsillo. Sí. Bill Clinton ya decía, "It's the economy, stupid". Ese era el lema de él, para enfocar siempre el eje de su campaña, y él ganó 2 veces en temas económicos. Entonces, Ronald Reagan también tenía una frase famosa, "Are you better off today than you were 4 years ago?". ¿Estás mejor hoy que hace 4 años atrás? Si la respuesta era no, ganaba el candidato que se lo oponía al presidente. Y hoy Estados Unidos, por la tasa inflacionaria, por una otra serie de cuestiones, está harto de la desatención de las cuestiones económicas relevantes para el pueblo, mientras fueron y tiraron miles de millones de dólares en en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, en el tema del Medio Oriente. El votante americano decían que los que votaban a Trump eran racistas, eran esto, no, estaban votando según su bolsillo. Y eso hay que resaltar. Sí. Marcio, 2 cositas de lo que dice Carlos que quiero también tener tu opinión. Y para mí es central por razones obvias, estimados amigos. Marcio, yo creo que el papel de los medios de comunicación, de los diarios, de los periodistas, del establishment norteamericano fue patético. Yo creo que mostraron que en el periodismo hay corrupción y mucha corrupción, y que hay periodistas corruptos que hacen cosas por dinero. Creo que esto está fuera de controversia, o hay controversia. ¿Cómo? A ver tu valoración. Bueno, primero que nada coincido con Carlos. Acá lo que jugó en contra, como te dije ayer, y me reafirmo, acá fue una elección no demócrata contra republicano, sino fue, vamos a romper este status quo y este establishment de estos 4 años y vamos a algo nuevo. Porque eso sí, el ciudadano americano promedio no tiene miedo al péndulo, no tiene miedo a que le digan tránfuga. Hoy votaste uno, mañana votaste otro. No, él vota según lo que cree, lo que le está prometiendo. Mira, te voy a sacar de este problema. Y sí, hay una crítica gigantesca al tema del malgasto de dinero en guerras ajenas, la de Ucrania, por ejemplo. También hay algo que yo creo que ya cuando estaba todavía Biden en campaña le hundió, fue cuando le preguntaban, ¿por qué dejaste todas esas armas en Afganistán? Porque era demasiado caro sacar. O sea, el flete era demasiado caro sacar, y le regaló tanques, helicópteros. 80 mil millones de dólares. Sí, tenés ahora todo un grupo de árabes de extremistas andando en Black Hawks, en helicóptero de último nivel. Bueno, entonces sí creo que eso sí influenció tremendamente. No quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar lo de Pensilvania, fue bastante fantástico. Hubo un muchacho, y está la historia en Twitter, es genial, ¿verdad? De un muchacho Amish que se fue y le convenció a toda una comunidad Amish de 180,000 personas, y medio por ahí nomás fue la diferencia en Pensilvania, y los tipos se fueron en su carreta a votar por primera vez del siglo XIX al siglo XXI, por primera vez votaron. Y imagínate vos, y el convencimiento de, bueno, necesitamos hacer algo para salirnos de todo este problema, ¿verdad? Entonces, en respuesta a tu pregunta, Enrique, sí creo que sí hay, como en todos los rubros, yo sí creo que hay un manto de corrupción, tanto en la prensa como en el empresariado privado, en el empresariado público, sí creo que hay. Pero lo que yo creo que también pasó es que de un tiempo a esta parte, en los últimos 20 años, desaparecieron los medios masivos de comunicación como tal, sobre todo en Estados Unidos y quizá también a nivel global. Y los medios de comunicación tradicional, llámese periódicos, televisión, radio, pasaron a ser parte de los conglomerados, de los holdings empresariales. Es decir, es un grupo empresarial más de otro grupo empresarial.
Entonces, ¿qué pasa? Responde al grupo empresarial. No, en mi opinión, eso no tiene nada de malo mientras sea dentro de un ámbito de margen en cuanto a que, ok, yo voy a informar lo que le atañe a mi grupo empresarial o demás. Ahora, el problema está en cuanto vos empezás a tergiversar los hechos, a falsear hechos para poder vender una narrativa. Y eso sí fue lo que pasó en esta campaña y eso se vio. Y gracias a las redes sociales y en particular, y vuelvo a ratificarme, gracias a Elon Musk y a que liberó Twitter, se pudo ver cómo vos veías un video que subían en una cadena donde decía Trump, el más reciente fue todo que decía, no me importa lo de las mujeres, no me importa qué quieren, yo voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer, no me importa lo que digan las mujeres. Pero claro, le sacaron de contexto. Él decía, no me importa lo que digan o no las mujeres, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para protegerle a las mujeres de los abusos de los inmigrantes. O sea, todo ese contexto le estaba hablando. Y después ya le mezclaron que no me importa con el tema del aborto, ya mezclaron todo. Y a un montón de gente, de opinión en general, le tergiversaban lo que decían para poder cambiar el discurso, y era así, pero ni siquiera era una cuestión de inteligencia artificial, era puro montaje de nuestra época, los 80 a los 90, era así, cambio de voz y cambio de escenario, y todo eso está demostrado, y vos decís, pues, pero ¿qué pasa? Y la gente ve eso y entiende eso, y hay algo que yo creo que el Partido Demócrata y el establishment en general no supo leer es las nuevas generaciones, y qué ven las nuevas generaciones. Trump se pasó paseándose los últimos 2 meses por todos los podcasts que hay, porque el podcast hoy en día es el medio de comunicación y de llegar a la gente con información. ¿Qué es un podcast? Es sentarse entre 2 o 3 personas y conversan, graban, suben a YouTube o a Spotify, cobran por eso y hablan de temas en general. Y vos le conocés, le ve a la persona en un trato ameno. Y Trump se pasó haciendo eso, su vicepresidente también, y Kamala, sin embargo, se fue por el mismo esquema de siempre, ir a hacer la entrevista preacordada, con cierto tiempo, la tradicional. Lo último que hizo fue aparecer en Saturday Night Live, que es un programa tradicional en Estados Unidos, ¿verdad? Pero que no rompe ese molde. Y ayer yo estaba viendo un muchacho, creo que fue en Florida, sí, en Florida, no recuerdo en qué condado, le estaba entrevistando y había un montón de gente joven en la fila. ¿Y por qué está acá? Y porque le conocía a Trump, a lo que él piensa, gracias al podcast de Joe Rogan. Y como Kamala no se fue y no le escuché a Kamala, le escuché, a mí me gustó lo que dijo él y quiero votar a Trump. Enrique, si me permitís agregar algo. Con mucho gusto, después yo ya me voy a... Hay un desprendimiento de la prensa tradicional, estoy hablando de los grandes actores de la prensa nacional, New York Times, Washington Post, la cadena CNN, llámale lo que quieras. Hay un desprendimiento de esa prensa que genera un discurso, que vende ideas, y el electorado en general. Entonces ellos no supieron palpar el sentir de todo un electorado y quisieron definir el modo de pensar. Y el norteamericano típico, Enrique, está harto de la cultura woke, está harto de las élites universitarias, donde en una mesa redonda de 10 personas en la Universidad de Harvard, uso como ejemplo genérico, quieran determinar el modo de pensar y la cultura norteamericana. Y es mucho más que eso, la cultura norteamericana. Entonces hay un sector muy pequeño que desea gerenciar el modo de pensar del americano. Y Donald Trump es un tipo que pisotea eso y lo hace de manera agresiva, y eso le gusta al elector americano. Dice, no, nadie va a venir a querer imponernos este tipo de cosas, un avasallamiento a mis libertades básicas. Si hay una cosa que no podés tocarle al gringo, es su libertad. Hasta, mírate, 2 cosas al gringo no le podés tocar: su libertad y su bolsillo. Esas son las 2 cosas. Sí. Y en las 2 cosas Trump salía, pero arriba, meteóricamente por encima de las mediciones en comparación a Kamala. Yo, el elemento que quiero agregar, digamos, a lo que ustedes dicen, que yo estoy totalmente de acuerdo con los diagnósticos, ¿verdad? Pues yo soy un poco más radical. Como yo trabajo en un medio de comunicación y entonces como que soy más sensible a la cuestión. O sea, estamos hipersensibilizados, digamos. Y creo que hay que decir algunas cosas, pero quiero agregar. No, la idea de que los grandes conglomerados de comunicación pueden imponer una narrativa para decir lo que está bien y lo que está mal, estimado mío, tuvo éxito en un lugar, se llama Unión Europea. Entonces, en la Unión Europea ahora tenés medios de comunicación que te dicen lo que podés pensar y no pensar, y lo demás está censurado.
Pues yo no quiero que me creas a mí, te remito a la ley de servicios digitales de la Unión Europea, artículo 32 y siguientes, establece de pleno derecho la censura, estimado mío. Europa no es más una democracia y no es tampoco una sociedad libre. Europa es una dictadura. Pues eso no es porque yo diga. ¿Cuáles son los elementos de una dictadura? Bueno, la concentración del poder, la censura de prensa y compañía. Europa tiene todo eso. Europa no se diferencia de China, ni una diferencia en términos funcionales. Ahora, quisieron replicar eso y quieren replicar los europeos fascistas del Foro Económico Mundial, pero cuyo brazo ejecutor es la Unión Europea en todos nuestros países, incluido Estados Unidos. Y entonces se produce este escándalo. Yo por eso todos los días de mi vida no me canso de repetir, señores, el diario Washington Post, el diario New York Times, el canal de televisión CNN, y etcétera, etcétera, son medios corruptos. ¿Por qué son corruptos? Y quiero dejar en claro una cosa, Carlos y Marcio. Yo reivindico el derecho del corrupto a plantear los objetivos de su corrupción. Yo no estoy pidiendo acá la censura, no. Pero sí voy a decir, chico, vos sos un corrupto. ¿Por qué sos corrupto? Y termino con esto, perdón, pero quería agregar este elemento. ¿Por qué sos corrupto, New York Times? ¿Por qué sos corrupto, Washington Post? ¿Por qué sos corrupta, agencia del gobierno español EFE? Sos corrupto porque mentís sobre los hechos. Por eso sos corrupto. Vos podés tener opinión. Yo soy trumpista a muerte. Lo digo y todo el mundo lo sabe. Soy liberal radical auténtico a muerte. Soy olimperro a muerte. Pero yo no invento, estimado amigo, hechos. Estos corruptos inventan hechos. Entonces, ¿cómo se llama al que miente? ¿Cómo se llama? O sea, amiga, amigo, a mí no me creas. Busca en el diccionario. El que miente, ¿cómo se llama? Pues corrupto. Corrupto moral. Pero acá hay una cosa más grave, y te juro que termino con esto. Pero es que creo que hay que señalarlo, porque en nuestro país está pasando, estimados amigos. El corrupto moral, que además cobra para ser corrupto, estamos en un problema. En un problema que es más grave. En un problema que es más grave. Porque vos sabés que vas a mentir, pero optás por mentir porque estás cobrando. Por eso queremos la ley de transparencia de ONG, para saber a qué periodistas le pagan. Sí, señores, ¿a qué periodistas le pagan? ¿Qué periodistas cobran? Para que dejen de mentir, o por lo menos para que se sepa que mienten por dinero. Y yo voy a defender el derecho de los mentirosos a mentir, porque yo creo en la libertad de expresión. Pero voy a defender mi derecho a decir, hey, un momentito. ¿Ok? Se van a enojar los compañeros del gremio, se pueden ir a la puta. ¿Más claro puedo ser? Bueno. Y esto ahora en Estados Unidos quedó fehacientemente claro, estimado amigo, por los ejemplos que estamos escuchando acá. Fehacientemente claro. Mañana, en la primera mañana, voy a pasar una grabación para que ustedes vean las encuestruchas que durante todo este tiempo estuvo propagando el New York Times. Que voy a decir, pero un momento, 52% a 46% en el voto popular ganó Donald Trump, pero las encuestruchas de ese medio corrupto, New York Times, decía que estaba arriba Kamala Harris. ¿Entendés? Igual, okay, no hables porque los compañeros, ¿qué? Espera un momento, a mí no me van a meter en la bolsa de los corruptos. No permito eso, porque yo vivo de mi credibilidad. De eso cobro y por eso la gente me escucha. Entonces a mí no me mezclan con esa mierda. ¿Verdad? Bueno, eso nomás, perdón. Entonces, ¿por qué hago este discursito medio apasionado, mi querido Marcio, mi querido Carlos? Porque nuestra sociedad es una sociedad de información. Y el poder está en la información. Y en consecuencia, la idea
por la cual en Europa pudieron establecer la censura y compañía, reside en el elemento de que en la sociedad la información es poder, mi querido Marcio. Sí, coincido contigo, Enrique. Solamente te voy a agregar un elemento, si me permitís. Carlos y yo como ciudadanos estamos acá mismo, ahora mismo autorizados a mentir, porque tenemos el derecho a la libertad de expresión. Vos, Enrique, como ciudadano tenés tu derecho a mentir, pero vos como periodista no tenés ese derecho a mentir, porque la Constitución a mí como ciudadano me garantiza de que vos me vas a dar como medio de comunicación información veraz y ecuánime. Y yo te contesto, yo tengo derecho a mentir y vos a reclamarme. Por eso. Responsabilidad ulterior. Claro. ¿Pero a qué voy? Pero a eso voy. El periodista no te puede mentir en su carácter de que, porque yo soy periodista, yo por mi libertad de expresión te estoy mintiendo. No, yo tengo una, o sea, vos del momento que sos un comunicador tenés una responsabilidad tan constitucional para con el resto de dar una información veraz y ecuánime. Me refiero, o sea, lo que me refiero es que tienen una doble responsabilidad del periodismo en general acá en Paraguay. De que tienen que verificar la información y de que tienen que darle información a la gente. Si ahí sobre ese punto elegís mentir porque en eso te vas a basar en tu derecho a la libertad de expresión, bueno, fantástico. Pero yo no tengo, por ejemplo, la obligación de dar información veraz en mi calidad de ciudadano común. A eso nomás lo que voy. Correcto. A eso voy. Es una doble carga. Pero coincido contigo en que sí que... Y lo que pasa es que, y en eso... Totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos, ¿verdad? Hasta creo que la gente se va a aburrir que vamos a estar todos de acuerdo esta noche, ¿verdad? Pero el ciudadano americano promedio, por más de que se le critique en muchas cosas, tiene ese ápice de contrastar las cosas y tiene ese ápice de mediano sentido común que le despierta eso que él dice. Si le tocaste su bolsillo, o si le generaste algún tipo de problema en su convivir normal, en su sueño americano, en el vivir bien nomás, la definición es amplísima, depende de donde sea, ¿verdad? Eso va a ser, bueno, ¿quién me promete que yo voy a volver a lo mío? Para un floridense, ¿quién me promete que yo me voy a pasear en mi lancha por el pantano y ir a cazar mi cocodrilo el fin de semana y a venir a hacer mi asado y tomar mi cerveza? ¿Quién me promete que yo pueda hacer eso? Ah, fulano, a ese le voy a votar. No al que me dice que me va a decir, no, los cocodrilos no hay que tocar porque los cocodrilos son sagrados. No, o sea, me explico. O sea, al que le garantiza el estilo de vida que quiere tener, a ese le va a votar el ciudadano americano. Sí, lo que pasa es que, y ahí voy, Carlos, me contestáis y tenemos que ir a la pausa. Lo que pasa es que eso, que es un derecho que creo que todos los que estamos en el hemisferio occidental, en América, damos por sentado, en Europa murió. Sí. ¿Entendés? Y entonces ahora te dicen que no, fíjate lo que acaba de pasar en España. En España, y para que vos puedas contestar, Carlos. ¿Qué pasó en España, estimado mío? No, el cambio climático, Dana, en Valencia. ¿En serio? ¿Y por qué antes no pasaba esto? ¿Acaso no había tormentas? Sí, había tormentas. ¿Saben qué pasaba? Antes, hasta este bandido corrupto de Pedro Sánchez, había represas. Y este corrupto de Pedro Sánchez derribó las represas por el dogma climático, porque la ONG, no sé qué historia de los pajaritos azules, le dijo, las represas modifican el ambiente. Derribó no sé cuántas represas y tienen el resultado. Esa es la razón por la cual este corrupto fue apedreado esta semana. Tuvo que salir apedreado. ¿Ustedes creen que la corrupta agencia del gobierno español publicó la cosa como es? No, ni una palabra ustedes no van a leer en la corrupta agencia del gobierno español EFE acerca de por qué pasó la catástrofe. Cero. Porque son corruptos, mienten. Entonces, Carlos, acá te doy la palabra. Estamos en un momento muy peligroso porque la mitad de nuestro hemisferio occidental se convirtió en otra cosa, se convirtió en una dictadura que usa la mentira como elemento de sojuzgamiento. Por eso para mí las elecciones de ayer fueron tan claves, Enrique, porque básicamente el electorado que le vota a Donald Trump por segunda vez, reafirmando la preferencia que ya venía arrastrando de 2016, porque así como mencionaste, del 2020 hay muchas incógnitas, pero dejemos de lado eso un ratito. Acá hay un mandato claro y eso
quiero usar un ejemplo ilustrativo para que se me entienda. El estado de Pensilvania. Daban todas las encuestas 49 a 49, más o menos, pero era básicamente un empate técnico. Ahora que sabemos qué pasó el día después, analicemos los porcentajes, Enrique. Donald Trump en el 2020, según las encuestas de urna de salida, tuvo el 10% del apoyo de los votantes negros, ¿sí? Hoy, Donald Trump tuvo 25% del apoyo de los votantes negros. Estoy hablando específicamente del estado de Pensilvania. Sí, sí, sí. O sea, un incremento de más del 100%. Si bien el porcentaje en sí es bajo, hay que ver cuánto aumentó. Y vamos por categoría. Kamala gana solamente el 55% del voto de la mujer en Pensilvania. Quiere decir que 45% de las mujeres en Pensilvania le votaron a Trump. Que supuestamente es misógino y qué sé yo. Entonces, ¿qué hizo la prensa hasta que se abrieron las urnas ayer? Trataron de vender una narrativa de que la mujer iba a perder todos sus derechos reproductivos, porque este tema de Roe v. Wade, por ejemplo, uno puede estar a favor o en contra del aborto, pero acá hay una cuestión que eso lo manejó la Corte Suprema de Estados Unidos. Hay una independencia de los poderes del Estado. 3 de esos jueces los nombra Trump. De 2016 a 2020, 3 jueces nombró él. Los 3 jueces son conservadores. Gracias al voto conservador se revierte la cuestión de Roe versus Wade, que es desde 1973 regía de manera federal. ¿Sí? Pero no es que el aborto dejó de ser legal en Estados Unidos, fue devuelto a los estados. Así mismo. Fue devuelto a los estados. Entonces no es ¿cuál era la venta en la campaña? Era de que ya se iba a prohibir el aborto, que la mujer iba a dejar de tener el derecho a elegir sobre su cuerpo. Y uno, como dije, puedo estar de una postura o de otra, pero la mentira que salía de la prensa organizada para desacreditar una cuestión que ya estaba dirimida por la propia Corte Suprema de Justicia. ¿Y sobre qué se abalanzaban? La supuesta ignorancia del electorado estadounidense. Entonces, los porcentajes, los números, ahí sí ya no hay forma de reinventar la rueda. Entonces, uso el ejemplo ilustrativo de Pensilvania como un ejemplo micro de algo mucho más amplio, que fue básicamente una intención aviesa de alterar la voluntad popular a través de un discurso que sale de unas élites, ¿verdad? Llámese prensa, llámese la academia, llámese cual fuere, pero defienden intereses económicos también muy fuertes. Claro, por Dios.